Empezamos. El título del sermón, primero, me escribió Cristian en la mañana, no, acuérdate, bueno, no desde anoche, acuérdate, título del sermón, no corras, vete despacio. Entonces, si ven que voy muy rápido, empiecen a escribir rápido. Título del sermón. Nuestro sermón lo hemos titulado, no abro mis notas. Perdón, La gravedad del pecado y la obra de Cristo. Es el título para nuestro sermón. ¿Sí? La gravedad del pecado y la obra de Cristo. Nos vamos a estar basando en el capítulo 1, verso 8 de la primera epístola de Juan. Del 8 al capítulo 2, verso 1. ¿Ya están todos ahí? Leemos y comenzamos, ¿sale? Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al verso 2, 1. Vamos a leer desde el versículo 5, ¿qué les parece? Para tener claro y fresco nuevamente el contexto de lo que se ha venido hablando anteriormente. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, o en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay ciertos pasajes en la Biblia que pueden ser más difíciles de predicar, y en un sentido sí es más difícil por la forma en la que están escritos, pero hay unos que son sumamente complejos porque expresan demasiado de Dios, expresan algo demasiado grande, y la complicación se encuentra en que el predicador es demasiado simple para poder predicar algo tan grande. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, que el Señor nos dé gracia para poder expresar lo que está en estos textos. ¿Ok? Entonces, la gravedad del pecado y la obra de Cristo. El pecado es un mal terrible en la humanidad. No existe una sola alma que esté exenta de esta terrible condición. Las consecuencias de este pecado son enormes ante la perspectiva de un Dios santo. Tan terrible es esta consecuencia, esta condición, que ha sido necesaria la muerte de Cristo en la cruz como sustituto nuestro para poder reconciliarnos con Dios y pasar por alto nuestro pecado. Entonces el pecado es una condición bastante mala dentro de la humanidad, y no es una condición que afecte únicamente a algunas personas, es una condición que es universal. Toda la humanidad tiene el mismo problema, toda la humanidad está inmersa en pecado, el mundo entero está bajo el maligno. El pecado no es algo que solamente tienen algunas personas. Generalmente tendemos a mirar hacia las personas que han hecho cosas muy malas y decimos, mira, aquella persona es pecadora. Pero el pecado es mucho más que eso, es más que ver a personas que han hecho cosas malas. En el contexto de iglesia debemos ser muy cuidadosos de no creer que la gente mala es la que está allá afuera en las cantinas, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, los que crecemos en la iglesia debemos tener cuidado de no creer que la gente pecadora es la que se encuentra en los tuburios, que la gente pecadora es la que se encuentra con los delincuentes, con los malandros o como se les diga por acá. Tenemos que tener cuidado de eso. ¿Por qué? Porque el pecado es una condición universal que afecta a toda la humanidad y que está dentro de nosotros mismos, dentro de la humanidad. Entonces, sí, el niño que crece en la iglesia desde sus 2, 3 años o que incluso nació prácticamente en una silla de la iglesia,
también es vulnerable al pecado y también es pecador. Y solamente es cuestión de que vaya creciendo para que la condición de este niño se vaya reflejando tal cual es. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. Entonces el pecado es un mal terrible que se encuentra en toda la humanidad. El texto que tenemos por delante se desprende precisamente de lo que vimos la semana pasada que predicó el pastor Cristian. El versículo 5 que dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Y Juan lleva un argumento lógico aquí, Dios es luz. Y debido a que Dios es luz, en él no hay tinieblas. Por lo tanto, si alguno dice que conoce a Dios y anda en tinieblas, el tal es mentiroso, no tiene comunión con Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Juan sigue avanzando en esta misma idea, y debido a que avanza en esta misma idea de que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas, comienza a hablar acerca del pecado. ¿Por qué? Para Juan es bastante claro ya decir, tinieblas es malo, Dios es luz y andar en tinieblas no va con Dios. Ambos se contraponen, se excluyen mutuamente. Pero por si eso no fuera suficiente, Juan entra en el verso 8 y trata de llegar con mayor claridad. Dice, por si de alguna manera entre el público, entre la audiencia, hubo algunos que consideraron luz como una iluminación sobrenatural y no entendieron la idea del pecado. Entonces Juan comienza a hablar acerca del pecado y por eso usa el pecado de una forma más específica. Por eso habla del pecado de una forma más clara, más precisa. Porque es necesario que entendamos que andar en tinieblas es lo mismo que andar en pecado, o que vivir en pecado, o que pecar. Entonces, ¿voy muy rápido? Todavía no empezamos. Los estudiosos consideran que dentro del cuadro de opositores de la iglesia del primer siglo se encontraban los gnósticos, entre los cuales estaban los cerintios. Recuerdan que ya Cristian había hablado un poco de estos cerintios. Entonces, estos gnósticos tenían algunas enseñanzas bastante difíciles de comprender y hay muchas nubes en cuanto a las doctrinas y enseñanzas que tenían los gnósticos. No hay mucha claridad al respecto, pero hay ciertas cosas que tenían estos herejes, estos que habían salido de nosotros pero que no eran de nosotros, como va a decir más adelante Juan. Entonces hay ciertos distintivos. Ellos tenían una especie de dicotomía entre lo que era el cuerpo y el espíritu. Ellos consideraban que el cuerpo y el espíritu estaban separados y era imposible que se pudieran mezclar. No podían mezclarse, estaban totalmente separados. El espíritu era inherentemente bueno, mientras el cuerpo era malo y solamente tendía a la descomposición. De este modo, una persona que tenía estas convicciones podía esperar que su espíritu tuviera comunión con Dios, mientras que su cuerpo viviera de la vida de la manera que quisiera vivir. ¿Sí? Entonces, para estas personas, si su espíritu estaba bien con Dios, no importaba cómo vivían en la carne. No importaba lo que hiciera su cuerpo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el espíritu no iba a ser contaminado. El espíritu iba a llegar delante de Dios normal. Y el cuerpo pues se iba a quedar aquí. Y si notan, algo que vamos a estar notando en toda la epístola de Juan es esto. Juan está refutando toda esta idea, por eso pone las cosas prácticas siempre. Por eso dice, pero si peca, pero si vive en pecado, pero si practica el pecado, si no ama a su hermano, si no tienen comunión unos con los otros. Constantemente Juan está refutando la idea de que algo es solamente espiritual. Constantemente Juan está contradiciendo estos puntos para decir que si algo es espiritual, entonces tiene un efecto natural en nuestra vida. Es decir, ser cristiano, amado hermano, no implica que vamos a la iglesia y levantamos las manos y oramos y regresamos a la casa, que vamos a la iglesia como ángeles, dijo un escritor, y regresamos a la casa como demonios. ¿Sí? Ser cristiano implica que si es afectado nuestro corazón, el núcleo de nuestra vida, nuestra alma, entonces evidentemente se va a notar en nuestra práctica. Mejor dicho, se va a notar en lo que hacemos el día a día. ¿Estamos? Entonces,
como estos gnósticos tenían estas ideas un poco extrañas, ellos afirmaban además que ellos eran una especie de iluminados, es decir, que ellos ya habían tenido una iluminación, una revelación más clara de quién es Dios. ¿Has oído esa palabra, iluminados? Es una doctrina bastante moderna, ¿no? Están hablando, bueno, no es tiempo para tratar eso, pero estos iluminados tenían esta misma idea de que ellos tenían una mayor comunión con Dios, pero su vida distaba mucho de ser una vida transformada por el Evangelio, de ser una vida afectada por Dios. Entonces ellos podían decir que conocían a Dios, incluso que habían caído en un éxtasis en algún momento, que habían hablado en lenguas, si te gusta, que habían tenido una experiencia mística sobrenatural, pero su vida no estaba siendo afectada. ¿Has oído hablar de eso? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, debido a esto, es que Juan comienza diciendo, Dios es luz. Y si ustedes dicen que son iluminados, pero su vida está en tinieblas, entonces ustedes no han conocido la luz. ¿Por qué? Porque no sé si has visto lo que pasa cuando se prende una luz y hay tinieblas. Las tinieblas se van, desaparecen. No hay tinieblas cuando hay luz. Cuando hay tinieblas es porque no hay luz, valga la redundancia. Entonces, debido a que Dios es luz, las tinieblas no tienen comunión con Él. Las tinieblas son enemigas directas de esta luz. Por ello, Juan aborda este tema del pecado y lo presenta ante su audiencia. Si Dios es luz y ustedes tienen comunión con la luz, pero viven en pecado, definitivamente ustedes no tienen comunión con Dios. Ustedes están siendo engañados. Pero Juan, espérate, nosotros hablamos en lenguas. Sí, pero si vives en pecado no tienes comunión con Dios. Pero Juan, espérate, nosotros tenemos éxtasis, nosotros tenemos un momento donde nos ponemos bien intensos en la adoración, estamos cantando y queremos llorar y queremos gritar. Sí, nuevamente. Pero si tu vida no está siendo afectada por la realidad de quién es Dios, entonces no estás conociendo a Dios. No tienes comunión con Dios. ¿Me explico? Nuestro sermón de hoy lo vamos a dividir de una manera bien sencilla. Y aquí es donde empezamos. ¿Cuál dijimos que era el título? La gravedad del pecado y la obra de Cristo. Esa es la división de nuestro sermón. Primer punto, vamos a ver la gravedad del pecado. Y en nuestro segundo punto vamos a ver la obra de Cristo contra el pecado. Entonces, el pecado, como dijimos al principio, es un mal terrible, una condición universal. Afecta a toda la humanidad. Es un rechazo y una rebelión directa contra Dios, principalmente, y es persistente en la vida del hombre, aun cuando es un creyente salvado y redimido. Es decir, el pecado permanece con el creyente fastidiándolo, incomodándolo y es un enemigo constante. El pecado no se rinde, el pecado no se queda allá diciendo, hijos, mira, este ya hizo la oración de fe, ni hablar, ya me voy de aquí. No, el pecado va a entrar y va a tratar de entrar de la forma más sigilosa posible, aún con el santo más santo. La única persona que ha estado exenta de pecado ha sido Cristo. Entonces, versículo 8, nuevamente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Posiblemente estos gnósticos habían llegado a un punto de creer que ellos, debido a que eran espirituales y su espíritu no estaba manchado, pues ellos no estaban manchados de pecado y el cuerpo podía hacer lo que quería sin ser necesariamente algo pecaminoso, que es lo que Juan está refutando aquí. Tal vez hoy en día no existen, o por lo menos no conocemos mucho de ese tipo de pensamiento, o no es muy famoso dentro de la iglesia, no vemos esa oposición contra la iglesia o contra la postura cristiana. Pero quiero decir algo, nuestra cultura secular definitivamente cree esto. Esta cultura considera que la moralidad no existe y por ende tampoco existe la inmoralidad. Cree que todos somos testigos aquí de lo que está pasando ahora sí que en el mundo, ¿no? De lo que está pasando allá afuera. La condición actual de la humanidad, donde
temas incluso tan importantes como el matrimonio, la sexualidad, la crianza de los hijos, la educación, el aborto. Temas como estos corren hacia la destrucción de toda la sociedad, de toda la humanidad. Creo que es algo que hemos visto un montón de veces, ¿no? Esta cosmovisión afirma que tanto la sexualidad, el género o el aborto incluso son solamente constructos sociales, es decir, que la sociedad en la que nos ha tocado vivir es la que determina lo que nosotros consideramos acerca de la sexualidad o lo que consideramos acerca del aborto. Perdón, me perdí aquí. Es algo que se nos enseñó, se nos adoctrina para creer que el matrimonio solo es permitido entre un hombre o una mujer, que el aborto es permisible si la madre lo quiere efectuar, que si un hombre se siente perro, tiene la libertad de vivir como un perro. No sé si han visto estas noticias, pero son reales. O sea, una persona puede hacer eso hoy en día. Si una persona dice, ¿sabes qué? Yo me siento perro, el Estado le apoya para que viva como perro, y si esto tiene que ver con ponerse lo que quiera para parecer perro, lo va a hacer. Entonces, todo esto es permitido únicamente debido a que la cosmovisión del mundo en el cual vivimos gira en torno hacia una ausencia de Dios. Es decir, no existe Dios, por lo tanto, nada está mal. No existe la moralidad, por lo tanto, tampoco existe la inmoralidad. Una persona puede decidir abortar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Me encanta cómo el periodista inglés Chesterton confronta esta idea de que no es pecado nada, de que no hay pecado. Dice Chesterton, algunos nuevos teólogos niegan la existencia del pecado original. Sin embargo, es la única parte de la teología cristiana que de verdad puede ser probada. Es decir, miremos hacia afuera. Miremos el noticiero 10 minutos. ¿Sí? Salgamos a las calles a ver cómo están las calles. Veamos lo que está pasando. Es más, miremos hacia adentro, a nuestro propio corazón. Y con eso es suficiente para convencernos a nosotros mismos. ¿Sabes qué? El pecado es real. Si alguno niega que el pecado no es real, que el pecado no existe, que es un constructo social, se está engañando a sí mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es casualidad que haya un grupo afanado por legalizar el aborto como si fuera a vender aguas frescas. No es un accidente que valga más la vida de un huevo de tortuga que un bebé. No es casualidad siquiera la elevada tasa de divorcios, mortandades, violaciones, secuestros, robos, extorsiones, prostitución infantil. Todo eso no es casualidad. No es un constructo social nuevamente. Esa es la consecuencia del pecado dentro del corazón del hombre. La Biblia no se equivoca cuando dice en Génesis capítulo 6, verso 5, que vio Dios a la humanidad y vio que el designio de su corazón, que los pensamientos de su corazón eran de continuo el mal. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos entonces cuando vemos hacia nuestro propio corazón? ¿Qué es lo que vemos? Todas las guerras, las violaciones. Uno de los temas que más me perturba cuando lo veo es el tema de la trata infantil, la trata de personas. Y dices, ¿de dónde salió todo esto? Cuando lees acerca de la Segunda Guerra Mundial y te das cuenta de todo lo que Hitler y los nazis estuvieron haciendo con los judíos, dices, ¿de dónde salió todo esto? O sea, ¿qué clase de persona es tan cruel, es tan mala para permitir tantos homicidios? Se dice que fueron como 6 millones de judíos los que fueron asesinados en los campos de concentración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde sale todo esto? ¿Realmente Hitler era tan malo? Te voy a decir algo. Simplemente Dios permitió que la maldad de un corazón siguiera su curso. Tú dices, ¿por qué yo no soy como Hitler? Bueno, porque la gracia que restringe de Dios está restringiendo siempre nuestra maldad. Constantemente la gracia de Dios se está oponiendo. Constantemente. Y tú dices, no, yo no puedo ser tan malo, yo no puedo ser tan mala, tranquilo, yo soy una buena persona.
¿sí? Simplemente es cuestión de ver, de que te pongan en una situación dada para que salga todo lo que hay adentro. Todo. Entonces, todo ese pecado, toda esa maldad, es una condición universal que afecta a todos. Si quieres leer un poco más acerca de esta condición terrible de la humanidad, te invito a que leas Romanos capítulo 3, versos 9 al 18 y luego el 23. O que leas Romanos capítulo 1, versos 19 al 32. Tan solo en esos pasajes, Pablo se pretende demostrarle a los romanos, a la iglesia en Roma, que todo humano está bajo pecado. La ira de Dios se revela contra toda maldad del hombre que restringe la verdad. Y es lo que vamos viendo, cómo Dios va soltando a las personas. Dios va permitiendo que las personas vivan en su maldad. Es más, ¿quieres saber por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay guerras? Muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios cuando hay guerras, cuando hay enfermedades? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿de dónde salieron esas guerras y esas enfermedades? Del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque en la tradición o en la historia de la Biblia podemos ver que Dios desciende a un mundo caído para salvarlo, pero no vemos que Dios descienda a un mundo perfecto para arruinarlo. ¿Cierto? No vemos que Dios descienda con los ricos para hacerlos pobres simplemente para que no tengan dinero, para que estén arruinados. No, pero vemos que los ricos se enriquecen en los lugares donde hay guerras y luego empiezan a aplastar a los pobres. Y no estoy hablando en contra de personas que tienen dinero, estoy hablando de esos lugares donde se ha visto históricamente demasiado. ¿Ok? Entonces, no es dónde está Dios cuando hay guerra, es de dónde salió esa guerra, del corazón del hombre. Ahora, dentro de este mismo texto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, es obvio que Juan recuerde que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos, cuando niega el pecado, se está engañando a sí misma de la misma manera, escucha esto, de la misma manera en que tú y yo vivimos en otro tiempo diciendo, yo estoy bien, no tengo ningún problema. Yo estoy bien así. Oye, pero ¿te has dado cuenta que este tipo de situaciones son malas en tu vida? ¿Te estás dando cuenta que esto destruye a tu familia? Yo estoy bien, no te metas conmigo. No te metas con mi familia. A mí me ha tocado escuchar un montón de personas que dicen, no me digas cómo educar a mis hijos. Pero es que no los estás educando, caray, ¿cómo te lo digo? ¿Sí? O sea, llegan con los hijos y están gritándoles y maltratándolos. Y es que eres un inútil. Oye, no le hables así. No me digas cómo educar a mis hijos. Eso no es educación. Estás destruyendo a tus hijos. Entonces, cuando fingimos que nosotros estamos bien, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso Juan dice, viven engañados. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y luego dice, y la verdad no está en él. ¿Por qué? Acompáñame a Juan capítulo 8, verso 32. Mira eso, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué implica esto? Que necesitamos conocer esa verdad para ser libres. Es curioso, pero el mismo Juan que escribió conocerán la verdad y la verdad los hará libres, acá dice que no tienen la verdad en ellos quien niega el pecado. ¿Por qué? Porque no puede ver la consecuencia del pecado en su vida, no puede ver que es una persona pecadora. Tú vas afuera y le preguntas a la gente allá afuera, oye, ¿eres pecador? La respuesta es, o no soy pecador, o pues, todos somos pecadores, ¿cierto? Y luego tú le preguntas nuevamente, no, tú, ¿eres pecador? Ah, todos pecamos, pero tú, ¿eres pecador? Pues sí, o sea, sí digo algunas mentiritas, pero ¿eres pecador? O sea, siempre están tratando de minimizar el pecado. Y no es por hablar mal de la gente afuera, eso es lo que somos nosotros, eso es lo que hacíamos nosotros.
Sí, yo estoy mal, pero está peor aquel, ¿no? No hay un punto de comparación entre aquel y yo. O sea, sí, yo digo mentiras, pero aquel roba, ¿eh? Cuidado, por cierto. Entonces, ahora acompáñame a Juan 16:8. ¿Qué es lo que hace la verdad en el corazón del hombre? Hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nota esto, la única forma en la cual una persona puede ser convencida de la pecaminosidad de su vida es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos revela la realidad acerca del pecado. ¿Sí? Si tú y yo tratamos de ir con una persona y decirle, es que eso es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, la persona simplemente se queda como, ¿ah? ¿Qué estás hablando? Es que eso está mal. Sí, 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 ya sé. No me molestes con eso. Pero cuando el Espíritu Santo revela al corazón de esta persona que es pecado, es cuando ocurre un arrepentimiento. ¿Les pasó? ¿No les ha pasado? Yo recuerdo cuando estaba yendo a la iglesia, yo voy a la iglesia desde los 9 años, creo que he contado mi historia varias veces. Yo voy a la iglesia desde los 8, 9 años, algo así. Y estuve yendo a la iglesia hasta los 16 años, pero a los 16 años hubo un peso sobre mi vida acerca del pecado. Y dije, en realidad, soy un pecador. Es en serio, no es juego, soy un pecador. Realmente mi conducta es mala, realmente mi corazón está podrido. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Hasta el momento en el que el Evangelio, hasta el momento en que el Espíritu Santo entró a tu vida y te dejó ver lo que había ahí. ¿Cuándo va a ocurrir eso en nuestro mundo? ¿Cuándo va a ocurrir eso en nuestra cultura? Es fácil solamente ir a decirles a las personas, no, el aborto es pecado y la homosexualidad es pecado y todo esto es pecado. Es fácil decir eso. El verdadero problema se encuentra en que ellos no pueden ver el pecado. O sea, ellos defienden y argumentan y se ponen agresivos porque están convencidos de que lo que están haciendo es correcto. ¿Por qué? Porque a menos de que el Espíritu Santo no ilumine sus corazones y les diga, esto es pecado, no lo van a poder ver. Y aquí es donde entra la iglesia y va y dice, bueno, no es solamente diciéndole a la gente que eso es pecado que les vamos a ayudar, es conviviendo con ellos y que ellos puedan ver cómo nuestras vidas adornan la doctrina de Cristo. Entonces, el pecado no solo es una condición universal que afecta a toda la humanidad, que ya de por sí es bastante malo, ¿no creen? Porque no es solo una persona, no es un grupo de personas, no es una sociedad, es todo el mundo, cada individuo, por pequeño que sea. Ustedes pueden ver a mi hijo bien tierno, bien agradable, bien amable, pero tiene sus detalles. Y vaya que los tiene, pregúntenle a su mamá. Entonces, pero el pecado no es solo eso. El pecado es una ofensa contra Dios, contra un Dios santo, soberano, omnisciente, justo, eterno, inmutable, infinito. El pecado ofende a Dios. El pecado es una rebelión directa contra Dios. Verso 9, acompáñame, de Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, la razón por la cual Juan nos recuerda que debemos confesar nuestros pecados es porque debemos confesarlos a la persona a la cual hemos ofendido. Y la persona a la cual hemos ofendido es Dios. Si yo salgo de aquí y ofendo a alguno de ustedes, a Pete, salgo de aquí y ofendo a Pete, lo peor que me puede pasar es que me golpee, ¿no? O sea, realmente no es mucho. Si yo ofendo a Pete, pues no fue mucho, me puede golpear y ya. O no sé, cualquier cosa, intento defenderme o algo, ¿no? Pero digamos
que yo sigo caminando y me encuentro un oficial de policía y lo ofendo y trato de golpearlo, ¿qué pasaría? ¿Sería lo mismo que ofender a Pete? No. Pero supongamos que por alguna casualidad, azares del destino o como lo quieran llamar, Andrés Manuel está... y este es el sueño de muchos, ¿verdad? Pero Andrés Manuel está en paseo y yo voy pasando por paseo y veo a Andrés Manuel y me lanzo contra él y lo golpeo. No hay nada de amargura en mi corazón, ¿eh? Que quede claro. ¿Sería lo mismo? Si notan cómo sería mucho peor ofender al presidente, no es porque el presidente valga más que Pete, o sea, más importante, es por la investidura que el presidente tiene. Cuando consideramos eso y consideramos que nuestro pecado no es contra el presidente de la República, es más, no es ni siquiera contra el presidente de los Estados Unidos, que por alguna razón son un poco más especiales, pero nuestro verdadero pecado es contra un Dios santo, infinito, soberano, justo, recto, perfecto. Cuando consideramos que nuestras fallas, nuestros pecados, que los deseos de nuestro corazón son de continuo una rebelión contra Dios, ¿te imaginas lo que va a pasar en nuestras vidas? Salmo 51:4. El salmista, David en este caso, después de que ha pecado con Betsabé, escribe algo impresionante acerca del pecado. El pecado, hermanos, no es principalmente una ofensa contra una persona, contra tu prójimo o alguna persona que esté cerca de ti. Incluso cuando puedes haber ofendido a tu hermano, no es solamente una ofensa contra tu hermano. Antes que eso, el pecado es lo que dice el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces nuestro pecado es principalmente una ofensa contra Dios. Eso es algo terrible. Pero hay algo precioso aquí en este mismo verso, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Este pasaje no solo nos recuerda que nuestro pecado es contra Dios y que eso es grave, sino que nos manda a confesarlos delante de Él. Escucha esto. Él conoce todos nuestros pecados. Aún no sale la palabra de nuestra boca y el Señor ya la conoce. Todos nuestros pensamientos, todo, no hay una sola cosa que sea oculta para nuestro Dios. Por eso es que el pasaje en el verso 5 comienza diciendo: Él es luz. Dios es luz. Y tu corazón está brillando delante de Dios como no tienes idea. Mi corazón está alumbrando delante de Dios como no tienes idea. Mi corazón delante de Dios, no hay una sola parte en él que esté oculta a Dios. Es a lo que me refiero. No quiero decir que estamos limpiecitos. No, me refiero a que nuestros corazones son tan claros delante de Dios que Él puede ver cada detalle, por pequeño que sea, cada inmundicia, cada pecado, cada granito de arena de suciedad que hay en nuestro corazón. El Señor la puede ver. Entonces, nuestros pecados no toman a Dios por sorpresa, pero nos llama a venir a Él a confesar nuestros pecados en arrepentimiento. Dice Isaías 1:18, venid, razonemos juntos, aunque vuestros pecados son como la escarlata, serán blancos como la nieve, aunque son rojos como el púrpura, serán como blanca lana. Es una invitación a venir y traer nuestros pecados delante de Dios, decir: Señor, ¿sabes qué? Es cierto, no tengo por qué ocultar mis pecados, no tengo por qué decir no tengo pecado. En realidad lo que tengo que hacer es traer este pecado y presentarlo delante de Dios y decir: Señor, aquí están. ¿Por qué? Porque no comienza conmigo, comienza con Él. Él es el que me está invitando a mí. Vamos a ponernos a cuentas. Si tus pecados son sucios, van a ser limpios. Si son rojos, van a ser blancos. ¿Por qué, Señor? Porque yo los voy a limpiar. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Se ha logrado algo ocultando el pecado en la humanidad?
Te lo pregunto de otra manera más clara. ¿Se logra algo ocultando el cáncer? No. ¿Cuándo se logra algo? Cuando éste sale y es tratado. Pero si se oculta, definitivamente va a destruir. Si se oculta el pecado, definitivamente el pecado va a destruir. Pero si se presenta delante del Señor, que Él nos está invitando a confesar nuestro pecado, el pecado será perdonado. En ese mismo pasaje nos garantiza que nuestros pecados serán perdonados. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. Escucha esto, no podemos tener ninguna duda sobre el perdón de nuestros pecados, porque Dios no perdona en calidad de nuestra confesión, sino en calidad de su fidelidad. Es decir, Dios no te perdona porque tú le digas ya no lo vuelvo a hacer. Dios te perdona porque Él es fiel y justo. Dios perdona nuestros pecados porque Él es fiel y justo. Y más adelante vamos a ver qué implica que Él sea fiel y justo. Pero escucha esto nuevamente. La razón por la cual nuestros pecados pueden ser perdonados delante de Dios es porque Dios es fiel y justo. Únicamente en base a su fidelidad y su justicia. No en base a que nuestros pecados hoy son más pequeños que ayer. No en base a que si hoy lo confieso, ya no voy a volver a pecar igual, Señor. No voy a volver a cometer este error. Entonces, yo te invito a que quites el énfasis de ti, incluso con tu pecado, y pongas tu confianza en nuestro Dios al confesar tus pecados. Miqueas 7:18 nos dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Él no retiene su enojo para siempre. Entonces, nuevamente, esta invitación de venir delante de nuestro Dios a traer nuestro pecado, a confesar nuestro pecado, es porque no hay Dios como nuestro Dios. Él no retiene su enojo para siempre. Él perdona. Él se complace en la misericordia. Pero, para avanzar rápido, el pecado no solo es universal y habita en cada persona, y no solo es una ofensa contra Dios que puede ser perdonado por la fidelidad y justicia de Dios, el pecado es también una fuerza persistente en la vida del cristiano. Nos encantaría decir que después de confesar nuestros pecados delante de Dios, ya no volvemos a pecar y quedamos completamente limpios por ello. Pero Juan nos recuerda que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿el pecado es universal? ¿El pecado es una ofensa contra Dios? Y el pecado es persistente. Verso 9 nuevamente. 10, perdón. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nuevamente, la realidad de esta condición es que Dios es luz y Él sigue conociendo nuestros corazones. Aún de nosotros que nos reunimos dentro de la iglesia, que nos reunimos constantemente, Dios es luz y sigue conociendo la realidad de nuestro corazón. Sigue sabiendo qué es lo que hay en nosotros. Santiago 3:2 nos recuerda que en efecto todos tropezamos muchas veces, dice la versión de las Américas. Otras versiones dicen todos pecamos muchas veces. Entonces, aún después de haber venido a Cristo, seguiremos con una lucha constante contra el pecado. ¿Lo han experimentado? Si no, dijo alguien, pasen y nos tomamos una foto, ¿no? Pero la realidad es que todos pecamos muchas veces, y aun cuando nos hemos arrepentido y aun cuando pertenecemos a Cristo, como Pablo dijo, el querer, el bien está en mí,
pero no el hacerlo, porque encuentro esta ley en mí que cuando busco agradar a Dios, cuando busco obedecer la ley, cuando busco someterme a Dios, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Entonces encontramos esta ley constantemente, que a pesar de que realmente hemos sido salvos y realmente hemos nacido de nuevo, en nuestra vida cotidiana, el pecado vuelve a tomar fuerzas. Y vuelve a tomar fuerzas. Y justamente cuando tú dices, ya lo aplasté, este ya está aplastado, este pecado ya no se va a levantar, se levanta otro por otro lado y te distrae y dices, pero esto ya no estaba en mí. ¿Te ha pasado? Caray, yo ya no hacía eso. Yo ya no era así. Yo ya no era chismoso. Seguimos. Ok. La realidad es que Dios es luz y conoce lo que hay en nuestro corazón. Escucha esto. Dios nos ha dejado un medio de gracia. Por eso el pasaje dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hace unos años se levantó una corriente muy fuerte acerca del perfeccionismo. Una corriente teológica que afirmaba que una persona podía llegar a ser perfecta en esta vida. Es decir, nunca volver a pecar. Hubo muchas personas que fueron engañadas por esta corriente y ellas afirmaban, ya tengo 3 años que no he pecado. Y tú así como que, pues ya pecaste por mentiroso, ignorante y por todo lo demás. Porque a final de cuentas, si analizamos nuestro corazón, vamos a ver que hay más pecado. Constantemente hay pecado, lo vamos viendo. Pero, ¿por qué dice que su palabra no está en nosotros? Te voy a decir algo. El medio de gracia que Dios ha designado para nuestra vida, para que crezcamos en santidad, es su palabra. Por eso, Jesús dijo en su oración sumo sacerdotal, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, la palabra de Dios está revelando constantemente el pecado en nuestra vida. ¿Sí? No se duerman. Cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, la palabra de Dios está revelando nuestro pecado constantemente a nuestra vida. A lo mejor ya no son pecados iguales. Ya no son pecados escandalosos como solíamos verlos antes. El escritor Jerry Bridges tiene un libro muy padre, lo recomiendo mucho, se llama Pecados Respetables. Hace tiempo cuando compré ese libro iba con un amigo y le comencé a leer el índice nada más de los capítulos. Cuando terminé de leer el índice, se quedó como, ¿estás bromeando, no? Digo, no, sí dice eso. ¿En serio habla de eso? Le digo, sí. Y le enseño el libro y dice, órale, se ve bueno. Los pecados de los que habla Jerry Bridges, que son pecados respetables, son impiedad, ansiedad, frustración, falta de contentamiento, ingratitud, orgullo, egoísmo, falta de dominio propio, ira, pecados de la lengua, murmuración, chisme, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Envidia, celos, mundanalidad. Esos pecados respetables parecen graciosos, pero en realidad son graciosos porque los hemos puesto en el estante de nuestro corazón y los hemos dejado ahí intocables. Que nadie se meta con estos pecados. Que nadie se meta con esto en mi vida. Que a ustedes si a mí me gusta más el mundo que la iglesia. Que a ustedes si yo me divierto más con la forma en la cual el mundo vive que con la forma en la cual la iglesia vive. Que a ustedes si me gusta sentirme importante. Que a ustedes si me gustan los aplausos, si me gusta el reconocimiento. Que a ustedes si envidio esto o aquello de mi prójimo. Que a ustedes si quisiera tener un mejor carro y el nuevo iPhone. Que a ustedes, ¿qué les importa si a mí me gusta más esto? Sí. Pero ¿sabes algo? Esos pecados respetables también son ofensas contra Dios. Y la única forma en la cual tú y yo podemos ver esos pecados respetables y decirles, te voy a faltar al respeto de una vez por todas, te voy a quitar de mi vida de una vez por todas, es por medio de la palabra. Steven Lawson, un predicador estadounidense, dice, yo he leído muchos libros, pero la Biblia me lee a mí.
Eso es lo que hace la palabra. Cuando leemos la Biblia no solamente obtenemos más información. Cuando leemos la Biblia no solamente nos revela algo más acerca del mundo, si quieres, también nos revela algo más acerca de nuestro corazón. Cuando leo la Biblia constantemente me encuentro con que yo no estoy dando el ancho de lo que la Biblia dice y con que el verdadero problema está en mi corazón. Cuando yo leo la Biblia me encuentro con que soy áspero. No sé si te ha pasado. Constantemente me encuentro con que soy iracundo. Y no quiero seguir. Que luego va a parecer una sesión de confesión, ¿verdad? Entonces, pero la idea es esta. A medida que tú y yo leemos la Biblia y profundizamos en ella, la Biblia nos deja ver, la palabra de Dios nos deja ver qué hay en mi corazón. ¿Es correcto esto que está en tu corazón? Como la palabra de Dios le dijo a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Y a veces, algunos necesitamos que esa misma palabra que se le dio a Jonás se nos dé a nosotros. ¿Haces bien en enojarte tanto? Pero es que mi mesa estaba limpia, es que mi cama estaba tendida, es que mi ropa estaba planchada, es que mi camisa era blanca. ¿Haces bien en enojarte tanto solo porque alguien te ensució eso? Pero es que se atravesó justo cuando el semáforo cambió a verde. ¿Haces bien en enojarte tanto? Sí, o sea, son cosas bien simples, ¿verdad? Pero que nos recuerda la palabra de Dios y nos confronta. Entonces, iglesia, el pecado persiste en nuestra vida. La palabra es la espada del Espíritu. Te quiero recordar esto nuevamente. La palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo va a usar algo para hablar a lo que hay en tu corazón. Y no es un profeta. Es la palabra. El Espíritu Santo va a usar la palabra para hablarte a tu corazón. Tu verdadero problema, querido hermano, querida hermana, es el amor al dinero. No, pero el verdadero problema es que gano muy poco. No, tu verdadero problema es el bendito amor al dinero. No, pero es que... Y podemos dar excusas de todo, porque nos encanta dar excusas, ¿sí o no? A mí me encanta. Pero podemos poner todo tipo de excusas. Pero la palabra, el Espíritu Santo va a tomar la palabra y te va a decir, ahí está el problema. Como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Sí, ahí es donde se va a ver. Pero Señor, es que mi esposa no me respeta, ¿no? El problema no es que tu esposa no te respeta. Tal vez el problema va más hacia tu orgullo personal. ¿Sí? Es que mis papás no me entienden, ¿no? El problema no es que tus papás no te entiendan. Tal vez el problema es que eres bastante desobediente y rebelde, ¿no? Pero bueno, no quiero seguir hablando de eso. Solamente otra invitación. Lee la palabra. Métete en la palabra. Agarra la Biblia y cómetela, no literalmente. Pero sí lee la Biblia lo más que puedas. ¿Para qué? Y cuando la leas, no solamente digas, yo me parezco a David aquí peleando contra Goliat. Yo me parezco a Daniel, así me tratan mis enemigos y me avientan al foso de los leones. Yo me parezco a Sansón aquí. No. Cuando leas la Biblia, di, Señor, dos cosas. ¿Cómo puedo conocerte más, Señor? ¿Cómo tu palabra me deja conocerte más? ¿Y cómo me deja conocer más mi corazón? Juan Calvino decía, todo conocimiento que de verdad deba tenerse por conocimiento cierto, verdadero, consiste en dos cosas. El conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Entonces, el verdadero conocimiento que necesitamos para la vida es conocer a Dios principalmente y luego conocernos a nosotros mismos en base a quién es Dios. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, entonces vamos a decir, mira, ya conozco cómo funciona el pecado en mi vida. Ya sé cómo el pecado cobra fuerza en mi vida. En el grupo en casa, en la semana, les ponía un ejemplo. Spurgeon dijo una frase muy interesante acerca del pecado. Los que están en grupo en casa habrán escuchado, les habrá ido bastante interesante, ¿no? Esta semana, porque el pecado es un tema difícil de tratar. Pero Spurgeon dijo, para ver si a algunos les da paz en el corazón, una oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. ¿Sí? ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? Bueno,
Si caíste en el lodo y estás incómodo y estás deseando salirte del lodo, salte. Pero si caíste en el lodo y lo estás disfrutando como nunca y te estás revolcando en él, entonces no eres una oveja, ¿sí? La oveja puede decir, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que cada vez que voy corriendo por este collado, caigo en este charco de lodo. Me he dado cuenta que cada vez que voy por aquí, caigo en este charco de lodo. Por lo tanto, voy a rodear por el otro lado para no caer en ese charco de lodo. El cerdo dice, yo sé que ahí hay lodo y voy a donde hay lodo. ¿Sí? Entonces, a medida que meditamos en la palabra, el Espíritu Santo va hablando a nuestro corazón y nos va recordando, oye, eso es lodo. Pero Señor, es que tú sabes, me critican, me hablan mal de mí. Sí, pero eso es lodo. Estás lleno de lodo. Entonces, iglesia, el pecado va a ser persistente. Nuevamente nos encantaría decirte que no va a ser persistente, que el pecado se va a rendir porque tú decides ir a gracia soberana, pero no. Que el pecado se va a rendir porque tú decidiste poner canciones de gracia soberana, pero no. No se rinde, el pecado va a estar persistente, persistente, persistente. Joven, si vas a la escuela, me encantaría decirte que si llevas tu Biblia, el pecado va a estar lejos de ti, pero no, el pecado va a estar ahí. Aunque lleves tu Biblia, ¿sí? Y podríamos seguir con todos los ejemplos de más, pero el pecado va a ser persistente. La cuestión aquí es, conócete a ti mismo por medio de la palabra. No lo que tú mismo te predicas acerca de ti mismo, pues simpático. Oye, ¿cómo te consideras simpático, divertido, agradable, buena onda, bonachón? No, ¿cómo la Biblia te considera? Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, pues yo me considero una buena persona, ¿no? Y yo creo que aquí nadie se considera una mala persona. Pero la Biblia es la que dice, tal vez no eres tan buena persona como crees. Como esposo, ¿cómo te evalúas? Diría el buen Christian Tucker. Como esposo, ¿cómo te evalúas? Yo me evalúo bien. Ay, qué padre. ¿Y la Biblia cómo te evalúa? Primero, ¿y cómo te evalúa tu esposa? Ya no hablamos, ¿verdad? De eso. Pero lo que tenemos que hacer es dejar que la Biblia evalúe cómo soy yo como esposo. ¿Cómo soy yo como padre? ¿Cómo soy yo como hijo? Y si la Biblia evalúa eso, decimos, entonces sí tengo más pecados de estos respetables. Ahora, la palabra nuevamente que conforta aquí es que aún esos pecados respetables tienen perdón si los confesamos. ¿Sí? Y otra vez, esos pecados respetables que nosotros tenemos pueden ser perdonados únicamente en base a quien Dios es, su fidelidad y su justicia. Entonces, dicho esto, pasamos a nuestro segundo punto. La obra de Cristo contra el pecado. Es un poco más de la mitad, no se preocupen. Es como que apenas vas en la mitad. Capítulo 2, verso 1. Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Como hemos señalado, el pecado es una condición terrible que afecta a la humanidad, es una ofensa contra un Dios santo y es persistente en la vida de los hombres más santos. Pero este pecado puede ser perdonado únicamente en base a la fidelidad y justicia de Dios en Cristo. Nuestra confesión de pecados tiene efecto únicamente porque Cristo ha tomado nuestro pecado y los ha cargado en lugar nuestro en el justo juicio de Dios y ha sido declarado culpable en nuestro lugar para que nosotros seamos considerados justificados. Escucha esto. Nosotros no somos considerados inocentes delante de Dios. Nosotros somos considerados justificados por Cristo. Si nosotros vamos solos al juicio de Dios, seremos declarados culpables antes de llegar. Entonces el verso 1 nos deja ver la intención aquí de Juan es, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Es decir,
ya no pequen. Consideren cómo su pecado es un mal universal. Consideren cómo es un cáncer que toma la vida de la persona y la consume. Consideren cómo es una ofensa contra Dios y los pone en rivalidad contra Dios y los hace enemigos de Dios. Consideren cómo es persistente y va a estar luchando. No pequen. Y cuando Juan dice todo eso, Dios es luz, Él sabe lo que hay en su corazón. Eso debiera animarnos a nosotros a no pecar. Pero Juan no es ingenuo. Por eso Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero, pues yo sé que van a volver a pecar. ¿Por qué? Porque yo sé que no hay hombre que sea perfecto y nunca peque. Entonces van a volver a pecar, pero si pecan, dice, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Es decir, si ustedes pecan, no descansen en ustedes mismos. Descansen en Cristo, apóyense en Cristo. Sí, luchen contra el pecado. No está diciendo, no, pues ya síganle, hombres, no pasa nada. De todas maneras van a pecar, pequen a gusto. No, Juan está diciendo, no, pequen, esfuércense por no pecar, pero no descansen en su esfuerzo. No descansen en su justicia propia, no descansen en sus fuerzas, no descansen en su buena voluntad. Entonces, ¿en qué descansamos, Juan? En el abogado que tenemos. Entonces, en estos versos nos deja ver dos cosas acerca de Cristo. Es nuestro abogado y es nuestro sustituto, nuestro sacrificio propiciatorio. Jesucristo es nuestro abogado. Él es el representante oficial delante de nuestro Padre por todos nuestros pecados. Nosotros somos culpables sin lugar a dudas. Así que necesitamos un abogado que nos represente, uno que hable por nosotros y nos defienda. Nuestro abogado es Jesucristo el justo. Él es perfectamente justo. Él nunca ha pecado. Él puede presentarse perfectamente delante del Padre. Él es el Hijo amado en el cual el Padre se complace. Así que cuando se trata de nuestro pecado, no podemos defendernos. No tenemos lo necesario para entrar al tribunal de Dios. Pero Cristo, Él se va a presentar delante de Dios para defendernos. Acompáñame a Hebreos 4, verso 15. La idea de que Él es nuestro abogado es que Él habla por nosotros delante de Dios. No sé si recuerdan que Job decía, si yo tratara de justificarme a mí mismo, mi boca misma me condenaría. Si yo tratara de llegar a Dios para presentarme justo, yo sería condenado por mí mismo. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Este Jesucristo no tiene pecado, Él puede presentarse delante del Padre, Él puede interceder por nosotros como sumo sacerdote. Él habla por nosotros, su justicia perfecta habla por nosotros. Por eso, en Hebreos 7, 25 al 27, por eso nuestro sumo sacerdote nos convenía santo. Escucha cómo lo dice Hebreos 7, 25 al 27. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Entonces, la idea aquí es que Jesucristo se presenta entre nosotros y Dios, y Jesucristo dice, yo voy a abogar por ellos, yo los voy a defender. ¿Por qué? Porque necesitamos un abogado. ¿Han visto las series o películas de criminales? Creo que he puesto este ejemplo. En esas películas o en esas series, el criminal siempre rechaza tener un abogado. ¿Quieres un abogado? No, no lo necesito. Pero cuando hay evidencia contra el criminal, lo primero que dice es, quiero un abogado. ¿Sí? Por eso nosotros necesitamos un abogado. ¿Por qué? Porque hay evidencia.
Dios es luz y Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón. A Dios no lo engañamos. No es como que, mira, puedo engañar a las personas que están a mi alrededor y nadie sabe lo que soy en realidad. Sí, podemos hacer eso. Pero ¿sabes algo? A Dios no. A Dios no. Hasta ahorita nadie ha podido engañar a Dios. Y no creo que tú seas la primera persona, ¿verdad? O yo. Entonces, Jesucristo tiene el derecho, escucha esto, Jesucristo ganó el derecho de presentarse delante de Dios para interceder por nosotros por medio de una vida perfecta. Él vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir. A nosotros se nos demandaba una vida perfecta y no pudimos, por lo tanto no podíamos acercarnos delante de Dios, pero Jesucristo vive una vida perfecta y se presenta delante de Dios y dice, Señor, pero vengo a interceder por ellos, Padre. Y se presenta toda la evidencia y en toda la evidencia un abogado común y corriente dice, pues ni hablar, ya perdió. Ahí nos vemos. Pero Jesucristo se presenta delante de Dios y en lugar de decir, pues tienen todas las de perder, toda la evidencia está contra ellos, no hay nadie que pueda defenderlos. Dice, está bien, yo me presento en lugar de ellos. Yo me voy a presentar, voy a tomar su pecado. Escucha esto, Jesucristo toma nuestro pecado para Él ser juzgado como culpable y nosotros seamos presentados como justificados delante de Dios. Nuestro abogado no es un abogado cualquiera. Nuestro abogado vive para interceder por nosotros eternamente, lo cual significa que en todo nuestro peregrinaje necesitamos un intercesor, porque no podemos solos. Entonces este sumo sacerdote, por medio de su vida perfecta, ganó el derecho para interceder por nosotros. Jesucristo, para abogar por nosotros. Nuevamente, amado hermano, no descanses en tu fuerza para luchar contra el pecado. Confía en la abogacía de Cristo. Confía en que Cristo es un abogado perfecto. No descanses en que puedes vencer el pecado. En que ahora sí, esto es lo que muchos decimos, ahora sí, ya no vuelvo a hacer lo mismo. ¿Te ha pasado? Es la última vez, ya, voy a cambiar definitivo. No descanses en eso. Descansa en que Cristo es nuestro abogado perfecto. Señor, tú eres mi abogado. Yo no puedo, tú sí puedes. Y en el verso 2 nos dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. No solo se presenta delante de Dios en calidad de hombre perfecto y sin pecado, no solo es el único que puede presentarse delante de Dios, sino que además Él toma sobre su vida misma el juicio y condenación que nos correspondía a nosotros. Él asume nuestra culpa delante de Dios. Se presenta como un sacrificio. Primero, esto es algo personal para Él. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Es un sacrificio necesariamente que se tiene que entregar a la muerte. Esto tiene implicaciones serias. Y esta es la razón por la que hemos titulado el sermón, La gravedad del pecado y la obra de Cristo, porque la gravedad del pecado, ¿quieres saber qué tan grave es tu pecado? Mira la cruz. ¿Quieres saber qué tan severo es tu pecado? Mira la cruz. Pero yo no soy tan pecador, mira la cruz. Hace tiempo platicaba con una persona y esta persona me decía, no sé si soy salvo. Y le pregunté, bueno, ¿tú crees que merecías morir bajo la ira de Dios en algo así como una cruz? Dijo, no, yo no he pecado. Toda la vida en la iglesia, no digo mentiras, no robo, estoy bien, yo no he pecado. Ante su lógica, no había una razón por la cual Cristo viniera a morir a la cruz. Escucha esto. Si tú no consideras que tu pecado es severo delante de Dios, si tú no consideras que tu pecado merece tu muerte delante de Dios, la ira de Dios sobre tu vida, probablemente no has entendido el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no viene a salvar a inocentes. El Evangelio viene a salvar a pecadores. Si tú no has comprendido la terrible gravedad de tu pecado, probablemente Jesucristo sea un personaje innecesario dentro de la historia de la redención innecesaria.
Pero si tú entiendes la gravedad de tu pecado, te habrás dado cuenta ya que lo más precioso que se nos puede dar es un Mesías crucificado. ¿Por qué? Porque ese Mesías cargó mi culpa. El día que yo entendí que sí merecía la muerte por mis transgresiones, por mis pecados, me solté llorando. Fue un momento que todavía recuerdo. Estaba leyendo y leía la Biblia y releía el pasaje, y en un momento hubo una parte del pasaje donde decía, y todo el pueblo dirá amén, y lo apedrearán. No recuerdo bien el pasaje, pero ese pasaje empezó a hacer eco en mi vida. Y decía culpable, 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 culpable. Y en mi corazón yo sentía como que algo me decía culpable, culpable, culpable. Y dije, Señor, ya entendí por qué murió Cristo. Realmente soy culpable. O sea, realmente yo no soy una buena persona dentro del mundo a la que se le dio la oportunidad de venir a la iglesia, de pertenecer a un movimiento cristiano. No, realmente soy un pecador miserable al que se le ha dado gracia, una gracia inmerecida para poder ser parte de la familia de Dios en Cristo. Es decir, que desde antes de la eternidad, Dios estaba viéndonos y estaba diciendo, todos estos pecadores merecen mi ira, pero en lugar de derramar mi ira sobre ellos, los voy a salvar. Con amor eterno te he amado, creo que es Jeremías que dice. El amor eterno de Dios nos ha sido dados únicamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Nuevamente, ¿quieres ver la gravedad del pecado? Mira la cruz. Mira la cruz. Si nuestro pecado hubiera sido simplemente malas decisiones, Dios habría mandado un consejero, ¿no crees? Psicólogo. ¿Sabes qué? Mira, el problema de la humanidad es que está tomando malas decisiones. ¿Qué hacemos con los hombres? ¿Qué hacemos con las mujeres? ¿Qué les enseñamos? Pues vamos a mandar un psicólogo, un psicólogo que les diga cómo tomar decisiones sabias, cómo tomar decisiones correctas. Pero no. Si nuestro pecado hubiera sido amor al dinero, nada más, si solamente fuera un problema económico, hubiera mandado a un banquero o alguien que supiera de economía y nos dijera cómo vivir económicamente, si el problema fuera la pobreza. Si nuestro verdadero problema fuera el odio racial, hubiera mandado a alguien, ¿no? que simplemente tratara de razonar con nosotros. Pero el verdadero problema de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra vida, mío propio, ha sido tan severo que Dios tuvo que enviar el tesoro del cielo, al dulce cantor de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Mesías, a su Hijo amado, a una cruz para que yo pudiera ser salvado. ¿Qué te deja ver eso del pecado? ¿Qué te deja ver eso de tu condición como humano? Sí, nos deja ver la grandeza del amor de Dios. En esto consiste el amor, dice más adelante Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero ¿qué te deja ver eso de tu pecado? Cuando tú y yo vemos que el chisme, que la crítica, que la ira, que el orgullo, que la envidia, que la lujuria, que los celos trajeron el tesoro del cielo para clavarlo en la cruz, yo creo que dejamos de atesorar eso en el estante de nuestro corazón, ¿no? Y decimos, el pecado es pecaminoso, es muy malo, es grave. Por eso hemos titulado este sermón, La gravedad del pecado y la obra de Cristo. Porque la gravedad del pecado es universal, es una ofensa contra Dios, es persistente. Y llevó a Cristo a la cruz, al Mesías Salvador. Hay dos cosas que debemos aprender o entender acerca de esta propiciación que Cristo hizo. Primero, aplaca la ira de Dios. La imagen que nos pinta el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios, la sangre era derramada sobre el propiciatorio. Cuando esta sangre era derramada, era olor fragante delante de Dios. Por ello el sacrificio de Cristo, escucha esto, el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero Pascual, sin mancha, sin ningún defecto, sin ninguna falla, subió en olor grato a Dios, satisfizo la justicia santa de Dios y aplacó su ira. Esto es un
mérito solo de Cristo y de nadie más. Por ello, Cristo en la cruz pronunció las palabras consumado es. ¿Por qué? Porque su sangre había sido derramada, porque su sangre había subido en olor fragante delante de Dios, la ira justa de Dios había sido satisfecha. Dios estaba completo, Dios estaba diciendo, perdón, Dios no estaba completo, Dios es completo. Dios estaba diciendo, la obra está completa. La obra ha sido completada. ¿Cuál es la obra? La sangre de Cristo derramada había satisfecho la ira de Dios. John Piper dice, hay dos maneras en las cuales el pecado va a ser pagado. Una es, nuestros pecados son pagados en la obra de Cristo en la cruz, y la otra es la eternidad en el infierno. ¿Cuál quieres que sea? O es Cristo en la cruz o es la eternidad en el infierno. La otra obra es, quita el pecado de nuestra vida. Miguel Núñez lo dice de la siguiente manera: el poder del Evangelio me libera de la culpa del pecado en el pasado, la condena del pecado en el futuro y la presencia del pecado en el presente. Entonces, por un lado, el sacrificio de Cristo quita la ira de Dios sobre nosotros, sobre la humanidad, nos reconcilia con Dios, y por el otro lado, anula el poder del pecado sobre nuestra vida. La condena del pecado que íbamos a pagar en algún momento ya Cristo la llevó. En el futuro el pecado ya no va a tener presencia en nuestra vida porque Cristo va a venir nuevamente por nosotros y ya no habrá pecado. Pero en el presente el pecado no tiene poder. Es decir, que podemos tener una lucha constante contra el pecado nuevamente solo porque Cristo murió en la cruz. Solo porque Cristo se presentó como propiciación por nuestros pecados, tú y yo podemos presentarnos cada día como sacrificio vivo, como dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino sean renovados en su entendimiento, sino renuévense en su entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, todo esto proviene de Cristo. Debido a que Dios es justo y su justicia ha sido satisfecha por Cristo y su pacto ha sido hecho con Cristo, es que debido a su fidelidad y su justicia, nuestros pecados son perdonados. Porque una confesión de pecado implica que estamos conscientes de la maldad del pecado delante de Dios y las consecuencias en su Hijo. Así confesamos nuestra culpabilidad y arrepentimiento, así como nuestra confianza en la propiciación de Cristo. Somos perdonados sin lugar a dudas. Si vemos nuestra pecaminosidad, si vemos nuestra maldad, y luego vemos las consecuencias en Cristo, y luego vemos que Cristo nos ha liberado de eso, y ponemos nuestra confianza en esa obra de Cristo, nuestro pecado es perdonado. Pero si llegamos delante de Dios y decimos, ay Señor, perdóname los pecados, amén. No, no funciona así, ¿verdad? Pues yo ni sabía que era pecado, pero pues perdón. No. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele por medio de su palabra la pecaminosidad que hay en nosotros. No solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Quiero señalar aquí que no está hablando de universalismo. Es decir, esto no significa que todas las personas del mundo van a ser salvas por el sacrificio de Cristo. Este pasaje nos está diciendo que el sacrificio de Cristo es suficiente. Es decir, si fuera a salvar a todo el mundo, no se presentaría un sacrificio más elevado. Si fuera a salvar, este es el sacrificio más elevado, esta es la paga más elevada que se puede dar. Lo que el pasaje nos deja ver es que lo que nos deja ver es que el sacrificio de Cristo es eficiente para los que creen de todas partes del mundo. ¿Sí? No importa si es judío, si es griego, gentil, duranguense, ¿sí? No importa. El zacatequense, el sacrificio de Cristo es suficiente para todos los que vengan a Él. Y el que venga a Él y confiese sus pecados y deposite toda su confianza en Cristo, será salvo.
Entonces, el pecado es una condición terrible en la humanidad, está presente en cada individuo, es una ofensa contra Dios que puede ser perdonada por la confesión únicamente en base al sacrificio expiatorio de Cristo, quien es nuestro abogado delante de Dios y quien cargó con nuestros pecados y lo destruyó en la cruz. Debido a esto, nosotros podemos acercarnos a Dios. Y para terminar, te quiero dar algunas aplicaciones que podemos sacar de este pasaje para nuestra vida cotidiana en la lucha contra el pecado. Lo primero que quiero decirte, no niegues tu pecado cuando alguien lo puntualice. Si alguien dice, oye, estás teniendo algo malo en ti, es una mala actitud, esto está mal, no digas, pero es que tú eres peor. ¿Sí? Luego tratamos de justificar nuestro pecado. Luego tratamos de decir, sí, pero hice eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Evitemos los porqués, olvidémonos de los porqués y digamos, es cierto, sí tengo ese pecado, sí está en mi vida eso. Segundo, confiesa tu pecado a Dios en arrepentimiento. Ve delante de Dios y di, Señor, ¿realmente hay esto en mi vida? Yo no lo había visto, alguien más lo notó y a lo mejor lo notó de una manera muy mala o muy buena. Pero Señor, perdóname mis pecados, perdona esto, lo presento delante de ti. Yo no puedo quitar esto de mi vida, pero Cristo ya lo hizo. Tercero, confiesa tu pecado a algún hermano que te pregunte frecuentemente cómo estás. Es decir, busca a alguien en quien te puedas apoyar, a una persona madura en la fe, y le digas, querido hermano, estoy batallando con esto en mi vida. Es una realidad, estoy luchando con esto. Yo pensé que eras bien santo. Pues no, no lo soy. Sí estoy batallando con esto. Pregúntame frecuentemente cómo voy en mi lucha con el pecado. Pregúntame cómo estoy avanzando. Cuarto, no des largas a tu pecado. Cuando caemos en pecado, cuando fallamos, hacemos algo bien constantemente. No sé si lo has notado. Estoy pecando. Ya la regué. No, pues ya mañana me arrepiento. Ya la otra semana me arrepiento. Ya metí la pata. No. O ahorita en 10 minutos, ahorita en 5 minutos. No, en el momento en el que estás entendiendo, esto está mal delante de Dios, esto es un pecado, esto es una ofensa contra mi Dios. En ese momento, detén tu lengua, ¿sí? Detente ahí y di, Señor, perdóname. Este es un pecado, perdóname. 5, haz una constante inspección a tu corazón para ver pecados ocultos. Analiza las intenciones de tu corazón. Cuando hagas algo, cuando le hagas un favor a alguien, pregúntate, ¿por qué le estoy haciendo este favor a esta persona? No quiero generar una conciencia culpable en tu vida, pero sí quiero que podamos crecer en esto y que podamos analizar y evaluar nuestras vidas y decir, ¿qué es lo que está moviendo mi corazón justo ahora? ¿Cuál es la razón por la que estoy haciendo esto? ¿Vale la pena? ¿Hay una intención sana en mi corazón o es una intención sucia? ¿Es una intención pecaminosa? ¿Qué hay en el fondo de mis decisiones? ¿Qué hay en el fondo de lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Sí? Frecuentemente pregúntate, ¿a dónde me va a llevar esto? Si sigo este mismo camino, ¿a dónde me lleva? ¿A la santificación o al pecado? No, pues si sigo el mismo camino, seguramente voy a caer en el charco de lodo. Rodéalo. Acuérdate de la oveja, rodea el charco. 6. Predícate el evangelio. Recuérdate con frecuencia que tu salvación no depende de tu ausencia de pecado, sino de la obra de Cristo. Frecuentemente no dejes que el tema te aísle de Cristo. Frecuentemente predícate, ¿sabes qué? Aquí hay pecado, ok. Esto lo debo presentar delante de Cristo. Si encuentras algo y dices, mira, ya fui libre del pecado aquí. No digas, qué bien, soy un vencedor, soy un victorioso. No, di, Señor, gracias porque solamente tú me podías librar de esto. Señor, gracias porque por medio de Cristo me libraste del poder de este pecado que yo no podía dejar. ¿Estamos? Yo sé que son 6 puntos largos, a lo mejor se quedan solo con 1, 2 o 3. Pero si se acuerdan de algo, que esto nos ayude a crecer en fe, nos ayude a crecer en gracia, nos ayude a crecer en confianza. Y para finalizar, si tú nos visitas por primera vez, nuevamente, el evangelio es un mal terrible. Si no has puesto tu confianza en Cristo, el pecado es un mal terrible, el evangelio es la cura contra este mal.
Si no has puesto tu confianza en Cristo, te invito a que vengas a Jesús. Te invito a que pongas tu confianza en Él. Te invito a que evalúes tu corazón y veas la decadencia que hay en el mundo, en nuestra propia vida. Y que pidas a Jesús perdón por tus pecados, que los confieses delante de Él, que no los ocultes. Había un himno muy antiguo que te quiero leer porque si te lo canto te vas a ir. Había un himno muy antiguo que me encantó cuando lo estaba escuchando hace poco. Dice: pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Iglesia, vengamos a este Señor, a este Salvador, a este abogado perfecto, a este médico perfecto. Amigo que nos visitas, ven a este Jesús, ven al dulce Jesús. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tus bondades, Señor, te agradecemos porque tú has sido tan bueno con nosotros. Te agradecemos porque en Cristo Jesús tú no nos revelas nuestro pecado para avergonzarnos, sino para que podamos arrepentirnos, Señor. Gracias porque esta palabra que nos deja ver, Señor, la dureza, la maldad, lo horrible que es el pecado, Señor, también nos deja ver todo el amor que viene de ti. Amado Jesús, yo te ruego en esta tarde, Señor, que tú nos enseñes a vivir una vida confiada en Cristo, que nos enseñes a odiar el pecado, Señor, que nos enseñes a emprender una lucha contra el pecado real, una lucha fuerte, Señor, aguerrida, intencional contra el pecado. Que nos ayudes cada día, Señor, a dejar que tu palabra evalúe nuestro corazón y que nos muestres cada día cómo el Evangelio nos ha librado. Esta es la verdad más grande de la redención. Esta es la verdad más grande de la historia de la humanidad, Señor. Esto es lo más precioso. Que el Dios eterno se hizo hombre en la persona y la obra de Cristo y que ha venido a vivir una vida perfecta para presentarse delante de ti como cordero sin mancha, que ha sido sacrificado, molido por nuestros pecados, que su sangre ha subido en olor fragante a ti, tu ira ha sido aplacada y las consecuencias, el poder y la presencia del pecado han sido anulados, Señor. Entonces, bendito Salvador, que podamos hallar toda nuestra plenitud en ti cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.